Buenas tardes, queridos estudiantes de grado sexto. Me alegra poder ampliar nuestros canales de comunicación. Este video lo voy a hacer para explicar paso por paso nuestro segundo módulo de trabajo, que es el de teoría endosimiótica. Para comenzar, aquí he proyectado la guía que ustedes pueden tener en físico o en digital en la página del colegio. Entonces, el primer punto de la guía, hay dos links de YouTube. El primero se llama Teoría Endosimbiótica y el segundo, Endosimbiosis, Células entre Células. Aquí están los links que ustedes van a poder utilizar. Y después ya sigue la estructura de la guía como tal. Les recuerdo también que me pueden enviar sus trabajos una vez los realicen a biologyclassgris@gmail.com y a mcmartinez1@educacionbogotá.edu.com. Me los pueden enviar con fotografías o me los pueden enviar con una aplicación que se llama Can Scanner, donde pueden tomar fotos a lo que ustedes vayan realizando. Les recomiendo por favor estar muy pendientes de la letra, la ortografía, las tildes, el uso de las mayúsculas, ya que es algo que estamos trabajando fuertemente para grado sexto. Ahora sí entremos en materia. La teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica fue postulada por la bióloga Lynn Margules en 1967. Es una de las primeras mujeres que trabaja en el área de las ciencias. Al principio su teoría no fue tan aceptada y durante mucho tiempo quedó como en el olvido. Posteriormente fue redescubierta. ¿Qué nos dice la teoría endosimiótica básicamente? Que el origen de las células procariotas fue cuando las células procariotas que habitaban en la tierra primigenia, ¿se acuerdan los primeros videos que habíamos visto este año? Cuando surgieron esos primeros procariotas, comenzaron a comerse entre ellas, es decir, a fagocitarse. Pero cuando una procariota se comió a otra procariota, no la digirió completamente, sino que la incluyó en su estructura. En otras palabras, se hablaba de endosimbiosis. Una célula se introduce en el interior de otra, obteniendo beneficios mutuos. ¿Por qué beneficios mutuos? Cuando esa endosimbiosis se daba, esa nueva célula procariota que era engullida y comenzaba a ser parte de la estructura de la otra procariota, le daba ciertos beneficios a la célula. Podría ser beneficios a nivel bioquímico, a nivel de respiración, a nivel de energía, a nivel de movimiento. Esto duró durante miles de años realizándose en esa tierra primigenia. Básicamente, simbiosis, el término simbiosis quiere vivir juntos y el término endo quiere decir dentro de. Entonces es vivir dentro de otro, pero en una relación mutua, de beneficio mutuo. La teoría endosimbiótica nos habla de tres grandes incorporaciones. ¿Por qué decimos que son incorporaciones? Porque son momentos de la historia evolutiva de esas primeras células donde se formaron estructuras más complejas. En la primera incorporación, ¿qué pasa? Una célula que utilizaba azufre y calor como fuente de energía, es decir, una arquea termoacidófila, arquea porque es de las antiguas bacterias, termo era porque aguantaba mucho las altas temperaturas y acidófila porque podía vivir feliz y tranquila en ambientes ácidos. Se une con una bacteria nadadora, una espiroqueta. Una bacteria nadadora, ¿por qué? Porque tenía unos flagelos, unas estructuras que les ponían el movimiento. Si ustedes se acuerdan en la guía anterior de los procariotas, la figura de la procariota tenía un flagelo como un látigo que le permitía moverse. En esa primera incorporación, una arquea engulló o se comió una espiroqueta y se dio la simbiosis entre los dos. Entonces ahí se inició algo muy importante para las células eucariotas, que es la capacidad de moverse. Acuérdense que evolutivamente primero aparecieron los procariotas y después los eucariotas. Y lo que explica la teoría endosimbiótica o trata de explicar es el origen de los eucariotas. Posteriormente viene la segunda incorporación. Hay una célula anaeróbica que el oxígeno que cada vez se presentaba más en la atmósfera le resultaba tóxico e engulló una procariota aeróbica. ¿Qué quiere decir una procariota aeróbica? Que podía perfectamente hacer respiración celular con el oxígeno presente en la atmósfera y no era tóxico para ella. Entonces la anaeróbica engulle a la aeróbica y eso le permite a esas primeras células eucariotas tener la capacidad de neutralizar los efectos tóxicos del oxígeno. Y algo muy importante, y es que le va a permitir a esa célula procariota que se engulle, posteriormente convertirse en lo que hoy denominamos las mitocondrias. Las mitocondrias son unos organelos que tienen su propio ADN, ¿sí? Y que se encargan de hacer el proceso de respiración celular. ¿Qué hacen ellos? Toman el oxígeno,
hacen una reacción bioquímica con la glucosa y van a producir dióxido de carbono, ATP, que es energía química, y agua como el proceso final en esta reacción química. Y la tercera y última incorporación trató de que las células aeróbicas que respiraban de oxígeno engullían a una célula que era capaz de hacer la fotosíntesis, es decir, obtener energía a partir de la luz. Ahí surgen los cloroplastos y por lo tanto el reino vegetal. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Porque el cloroplasto, al igual que la mitocondria, tiene su propio ADN. Ahí voy ya a esta otra parte de la guía, donde ustedes van a encontrar esta figurita que les muestra las 3 incorporaciones. Esto mismo está en los links de YouTube, explicado un poco a mayor profundidad. Las evidencias de la teoría endosimbiótica, ¿cuáles son? La evidencia más fuerte de la teoría endosimbiótica que tenemos es el hecho de que las mitocondrias en los animales y en muchos otros organismos tengan su propio ADN y los cloroplastos en el reino vegetal también tengan su propio ADN, que este ADN es de forma circular, muy similar a las bacterias actuales. Eso quiere decir que en algún momento los ancestros de esas mitocondrias y cloroplastos fueron también células procariotas. Y algo muy importante en los humanos es que la mitocondria, el ADN mitocondrial, va por línea femenina. Es decir, las mitocondrias que ustedes tienen en sus células tienen la información genética de su mamá y posteriormente de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela, y han sido supremamente importantes para poder definir cuáles han sido los ancestros por línea genética de toda la especie humana. Posteriormente en la guía vamos a encontrar el segundo punto. Algunos me habían preguntado por Messenger que no habían entendido muy bien algunas cosas. De la pregunta a la D es supremamente sencilla porque son preguntas de comprensión de lectura. ¿Dónde están las respuestas? En la misma guía. El primer punto tienen que hacer un poquitico más de investigación y es buscar la definición de las palabras que están subrayadas y en negrilla en la lectura. ¿Cuáles son las que están subrayadas y en negrilla? Fagocita, organelo, simbiosis, termoacidófila, espiroqueta, anaeróbica, anaerobia, esperoxisomas y fotosíntesis y ATP. En el punto E hay una tablita. En esa tablita, ¿qué vamos a hacer? Un resumen. No es copiar completa la lectura. No, hay que tener capacidad de síntesis. Y esta tabla tiene 3 columnas. Incorporación. ¿Cuántas incorporaciones hay? 1, 2 y 3. O sea que por cada una va a haber ahí una filita. Células simbióticas. En la primera incorporación, ¿qué células hacen simbiosis? La arquea termoacidófila y la espiroqueta. Y cuando hacen endosimbiosis, ¿qué cambios se dan en esas células eucariotas? Da una capacidad de movimiento, como la que tienen los espermatozoides, y aparece la membrana nuclear. Lo mismo van a tener que hacer con la segunda y la tercera incorporación. Lean muy bien el párrafo antes de contestar. La pregunta F realiza un listado de las semejanzas que existen entre las bacterias actuales con las mitocondrias y los cloroplastos. Eso lo van a encontrar en los 2 últimos párrafos de la guía. Hagan el listado una por una. G, ¿por qué fue importante para la célula eucariota la adquisición de la mitocondria? Entonces investiguen un poquito más sobre qué es la mitocondria y para qué sirve. Y H, la producción del calor en la mitocondria, ¿qué ventaja les generó a las otras células? Recuerden que esa capacidad de mantener la temperatura corporal que tienen muchos organismos actualmente se lo debemos a las mitocondrias. Posteriormente tenemos algo muy sencillito, la sopa de letras. Van a buscar unas palabritas ahí y van a completar las frases de la A a la I, eso en el tercer punto. Y el último punto, que es el más sencillo, es una caricatura. Una caricatura sobre la endosimbiosis. Eso lo van a hacer de últimos. Entonces, a partir de esta caricatura, usted va a hacer un escrito, puede ser un cuentico, un escrito como el que usted quiera, donde me va a explicar en sus palabras qué entendió de la teoría de endosimbiosis. Entonces, muy juiciosas, por favor, sigan trabajando en casa, síganme escribiendo. Por favor, incluyas en el grupo que tenemos con el profesor Andrés, que es Asesorías, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Escríbame por el Messenger y sobre todo, mándeme los trabajos. Un abrazo muy grande, los extraño bastante y vamos a seguir con la estrategia Aprende en Casa. Gracias.